un multimillonario entró en su restaurante, pero al abrir la cartera, vio algo que le heló la sangre: la foto de su madre. Una mujer negra sencilla que había vivido una vida normal, criando sola a su hijo, sin vínculos conocidos con la riqueza ni el poder. Entonces, ¿por qué su foto estaba en la cartera de un multimillonario blanco? No se pierdan la verdad que la destrozó y cuéntenos en los comentarios desde dónde la ven. El turno de noche se alargó en el tranquilo restaurante, el zumbido de un neón parpadeante apenas rompía el silencio. Zoe Carter limpió el mostrador, agotada pero aliviada de que la noche casi hubiera terminado. Entonces, sonó la campana sobre la puerta. Levantó la vista, esperando a otro viajero cansado o a un lugareño buscando café. En cambio, entró un hombre elegantemente vestido, con una presencia imponente. Solo su traje probablemente costaba más que toda su renta anual. Se movía con silenciosa confianza, observando el restaurante como si estuviera acostumbrado a poseer cada habitación. Zoe lo observó mientras se acomodaba en una mesa junto a la ventana, con la mirada penetrante clavada en las calles de la ciudad. Cuando ella se acercó a tomarle nota, él no se molestó en mirar el menú. Café solo, su voz era baja y firme. Ella asintió, anotando. Cuando regresó unos minutos después con su bebida, él apenas la reconoció. Acostumbrada a la indiferencia de los clientes, no se lo tomó como algo personal. Pero cuando él sacó la cartera para pagar, algo se le escapó: una fotografía. Cayó al suelo boca arriba. A Zoe se le paró el corazón. Conocía ese rostro. La sonrisa cálida y dulce. Los ojos amables. Su madre. Por un instante, solo pudo mirarla fijamente, con el pulso latiéndole con fuerza en los oídos. Entonces, sin poder contenerse, se agachó y lo recogió. ¿De dónde sacaste esto? Su voz salió ronca, apenas un susurro. El hombre levantó la cabeza de golpe, sus fríos ojos azules clavados en los de ella. Por primera vez, la vio de verdad. Zoe giró la fotografía hacia él, aferrándola con fuerza. ¿Por qué tienes una foto de mi madre? Su expresión cambió por un instante. Entonces, con la misma rapidez, su rostro se volvió indescifrable. Sin decir palabra, tomó la fotografía, rozando los dedos con los de ella al tomarla. Debes estar equivocada, dijo, guardándola en su cartera como si no significara nada. A Zoe se le revolvió el estómago. Sabía exactamente lo que había visto. Su madre guardaba una fotografía casi idéntica en una pequeña caja de recuerdos en casa. Había memorizado cada pliegue, cada detalle. No fue un error. No me equivoco, dijo con firmeza. ¿Por qué lo tienes? El hombre exhaló bruscamente, ajustándose el puño de su traje caro. No te debo ninguna explicación. Entonces, antes de que ella pudiera reaccionar, se levantó, dejó un billete nuevo de $100 en el mostrador y se dirigió a la puerta. El pánico la invadió. Él se iba. Esta podría ser su única oportunidad de descubrir la verdad. Salió corriendo de detrás del mostrador, casi tirando una bandeja con las prisas. Espera, él no se detuvo. Ya se dirigía hacia un elegante coche negro aparcado en la acera, y el conductor salió para abrir la puerta. El corazón de Zoe latía con fuerza. Por favor, dime cómo la conociste. Por un instante, se detuvo, con la mano apoyada en la puerta del coche. Ella pensó, esperó, que él realmente dijera algo. En cambio, se giró lo justo para encontrar su mirada, fría, distante. Entonces, con una voz desprovista de emoción, dijo: olvídate de esto. Entonces se deslizó dentro del coche y la puerta se cerró tras él. El motor rugió y, antes de que ella pudiera dar un paso más, el vehículo desapareció en la noche. Zoe se quedó paralizada en la acera, respirando a ráfagas irregulares. Un multimillonario acababa de entrar en su vida y la dejaba con más preguntas de las que podía contar. ¿Quién era? ¿Y por qué tenía una foto de su madre? No iba a dejarlo pasar. Iba a descubrir la verdad.
Zoe no durmió esa noche. Estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, con el portátil abierto, buscando alguna pista sobre el hombre del restaurante. No sabía su nombre, ni su tarjeta de visita, ni el recibo con su nombre. Solo su rostro, su voz, la mirada despectiva con la que la había mirado, como si no fuera más que una molestia. Pero esa fotografía lo cambió todo. Empezó a buscar a magnates adinerados, magnates inmobiliarios y directores ejecutivos influyentes. Docenas de nombres inundaron su pantalla, pero ninguno coincidía con su rostro. Su frustración aumentó. Pasaron las horas. Pero entonces, cuando estaba a punto de rendirse, lo vio. Richard Lawson, director ejecutivo de Lawson Global Enterprises, un magnate inmobiliario multimillonario, un hombre cuyo imperio se extendía por ciudades, con su nombre vinculado a desarrollos inmobiliarios de lujo y acuerdos de alto perfil. Zoe hizo clic en su imagen, con la respiración entrecortada. Era él. Revisó artículo tras artículo, pero nada lo relacionaba con su madre. Ninguna relación pasada, ningún vínculo familiar conocido, nada. Lo cual solo significaba una cosa: la había borrado. Zoe apretó los puños. Él había entrado en ese restaurante con una foto de su madre en la mano y había actuado como si no existiera, como si Evelyn Carter no hubiera significado nada. La idea le hirvió la sangre. No iba a dejarlo pasar. Necesitaba respuestas y sabía exactamente por dónde empezar. A la mañana siguiente, Zoe subió al primer autobús que iba al centro. El corazón le latía con fuerza al bajar frente a un enorme rascacielos de cristal, Lawson Global Enterprises. El edificio se alzaba imponente sobre ella, símbolo de riqueza y poder. Pero no se dejó intimidar. Entró, directamente a la recepción. «Necesito ver a Richard Lawson», dijo con voz firme. La recepcionista apenas levantó la vista. «¿Tienes cita?» «No», admitió Zoe, «pero es importante». La mujer suspiró, indiferente. «El señor Lawson no acepta visitas sin cita previa». Zoe se lo esperaba. No tenía cita previa, ninguna razón oficial para estar allí. Si quería respuestas, tendría que encontrar otra forma de entrar. Su mirada recorrió el vestíbulo, guardias de seguridad cerca de los ascensores, empleados mostrando sus credenciales para pasar los torniquetes. De ninguna manera iba a entrar de la forma habitual. Entonces lo vio, un joven de 20 y tantos años, balanceando una taza de café y una carpeta, dirigiéndose hacia los ascensores. Parecía distraído. Ella se movió rápidamente, poniéndose a su lado. «Oye», susurró con urgencia. «Espera. Olvidaste enviarme el informe que necesitaba el señor Lawson». El hombre parpadeó, sobresaltado. «¿Qué?» Zoe suspiró con fingida exasperación. «El informe, lo esperaba esta mañana». Antes de que pudiera responder, ella avanzó con suavidad, cruzando el torniquete, justo cuando su placa activaba el sensor. El guardia apenas la miró. Ya estaba dentro. El pulso le latía con fuerza al entrar en el ascensor y pulsar el botón del último piso. Eso era todo. Estaba a punto de encontrarse cara a cara con Richard Lawson. Y esta vez, él no iba a irse. Las puertas del ascensor se abrieron y dieron paso al último piso de Lawson Global Enterprises. Zoe salió, respirando con dificultad y con las manos apretadas a los costados. La recepción era elegante, moderna e intimidante. Un hombre de traje oscuro se le acercó al instante. «Señorita, ¿tiene cita?», dijo. «No», dijo. «Pero necesito ver a Richard Lawson. Se trata de mi madre». El hombre apretó la mandíbula. «El señor Lawson no atiende sin cita previa». Zoe exhaló, con el corazón latiéndole con fuerza. «Dile que mi madre se llamaba Evelyn Carter y que no me iré hasta que hable con él». El hombre dudó antes de desaparecer por un pasillo. Los minutos se hicieron interminables. Entonces, por fin, se abrió una puerta. Richard Lawson salió. En cuanto la vio,
Algo brilló en su mirada. Ni sorpresa ni ira, algo más cercano a la resignación. Caminó hacia ella, lento y pausado. Luego, tras una larga pausa, simplemente dijo, «Ven conmigo». Zoe lo siguió a su oficina, con el corazón acelerado. En cuanto se cerró la puerta, se giró para mirarlo. «¿Por qué tienes una foto de mi madre?». No respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en su escritorio, sacó su billetera y dejó la foto sobre la mesa. Zoe la miró fijamente. Entonces, lentamente, su mirada se alzó hacia él. «¿La conocías?», susurró. Richard la miró a los ojos con una expresión indescifrable. «No solo la conocía», dijo finalmente. «La amaba». El mundo de Zoe se tambaleó bajo sus pies. Había venido en busca de respuestas. Pero no estaba preparada para esto. Richard se apoyó en su escritorio y exhaló con fuerza. «La amaba», repitió, con la voz cargada de años de arrepentimiento. «Pero me alejé». Zoe sintió una opresión en el pecho. «¿Por qué?». Apretó la mandíbula. «Porque era un cobarde. Mi familia lo dejó claro, si me quedaba con Evelyn, lo perdería todo. La herencia, el negocio, mi lugar en su mundo». A Zoe se le revolvió el estómago. «¿Así que la dejaste por dinero?». La mirada de Richard se ensombreció. «Pensé que podría volver por ella más tarde, cuando asegurara mi futuro. Pero para cuando lo hice, ya se había ido». Zoe apretó los puños. Su madre había sufrido mientras este hombre vivía en el lujo. «Nunca me habló de ti», susurró. «Ni una sola vez». El dolor brilló en los ojos de Richard. «Porque quería protegerte de mí». Zoe respiraba con dificultad mientras intentaba procesar las palabras de Richard. Ella se enderezó, mirándolo fijamente. «¿Así que la dejaste por dinero?». Su mirada se ensombreció. «Pensé que podría volver por ella más tarde, cuando tuviera mi futuro asegurado. Pero para cuando lo hice, ella ya se había ido». Zoe apretó los puños. Su madre había sufrido mientras este hombre vivía en el lujo. «Nunca me habló de ti», susurró. «Ni una sola vez». El dolor brilló en los ojos de Richard. «Porque quería protegerte de mí». El peso de su confesión se instaló en la habitación, sofocante en su intensidad. Zoe respiró temblorosamente, intentando ordenar la maraña de emociones. Necesitaba espacio para pensar, para procesar. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de su oficina. Esa noche, rebuscó entre las pertenencias de su madre, esperando encontrar las respuestas que Evelyn nunca le había dado. Mientras revisaba viejas cartas y recuerdos, sus dedos rozaron algo pequeño, una bolsita de terciopelo escondida en el fondo de una caja de madera. A Zoe se le cortó la respiración al sacarlo y abrirlo con cuidado. Dentro había un delicado collar de plata con un colgante grabado. Las 3 palabras, perdonar, amar y comenzar, estaban cuidadosamente grabadas en el metal. Y en el reverso del colgante había una pequeña fotografía descolorida, de su padre. La acompañaba una nota, escrita a mano por su madre. «Esto era de tu padre. Lo guardé para ti. Algún día lo entenderás». Le temblaron las manos al comprender el peso de la verdad. Richard Lawson no era solo un hombre del pasado de su madre. Era su padre. A la mañana siguiente, Zoe estaba de nuevo frente a la imponente estructura de cristal de Lawson Global Enterprises, agarrando con fuerza el colgante. La ciudad bullía a su alrededor, pero su mente estaba fija en un solo pensamiento. Este hombre era su padre. Respiró hondo y entró. Esta vez no se coló. Se acercó al mostrador de recepción con voz firme. «Necesito ver a Richard Lawson. Es urgente». La mujer apenas la miró. «Como dije antes, el señor Lawson no atiende sin cita previa». La mano de Zoe golpeó el mostrador, dejando al descubierto el colgante. «Entonces dile que su hija está aquí».
La expresión cortés de la recepcionista flaqueó. Hubo una vacilación antes de que finalmente alcanzara el teléfono. En cuestión de segundos, los guardias de seguridad rodearon a Zoe. Pero antes de que pudieran escoltarla, una voz grave cortó el aire. «Déjala entrar». Richard se quedó al final del pasillo, con el rostro indescifrable. Se dio la vuelta y caminó hacia su oficina sin decir una palabra más. Zoe la siguió, con el pulso acelerado. Dentro, la puerta se cerró tras ella, sumiéndolas en un silencio denso. Zoe no perdió el tiempo. Ella dejó el colgante sobre su escritorio y se cruzó de brazos. «Explícamelo». Richard se quedó mirando el collar. Sus dedos se cernieron sobre él, pero no lo tocaron. Apretó la mandíbula y perdió la compostura por primera vez. Ella lo conservó. Murmuró, casi para sí mismo. «No se lo quedó», replicó Zoe. «Me lo dejó, junto con una nota. Nunca me dijo quién era mi padre. Pero esto», señaló el colgante, «me lo dijo todo». Richard exhaló con fuerza, frotándose las sienes. «No lo sabía», admitió. «Si hubiera sabido que estaba embarazada, si hubiera sabido de ti». Dejó que las palabras se apagaran como si le dolieran físicamente. A Zoe le dolía el pecho, pero se negaba a dejar que la compasión nublara su ira. «Pero no lo sabías, ¿por qué te fuiste?» «La busqué», dijo Richard con voz áspera. «Para cuando me di cuenta de lo que había perdido, ella había desaparecido. Contraté investigadores, pero no encontré rastro. Ella se aseguró de que no la encontrara». Zoe se tragó el nudo en la garganta. Eso sonaba exactamente como su madre, protegiéndola a toda costa. Pero, ¿era realmente protección, o le había robado algo? «Creía que me protegía de ti», dijo Zoe lentamente, tanteando las palabras al salir de sus labios. «Ella no creía que merecieras estar en mi vida». Richard se estremeció. Quizás tenía razón. El silencio se cernió entre ellos. Por primera vez, Zoe vio las grietas en su armadura. El arrepentimiento, la pena, los años de preguntarme qué pudo haber sido. «No puedo cambiar el pasado», dijo Richard, con la voz más baja. «Pero puedo estar aquí ahora». Los dedos de Zoe se cerraron alrededor del colgante. «Perdona, amor», empieza. Las palabras le pesaron. «No sé si puedo perdonarte», admitió. «Todavía no», asintió Richard con expresión solemne. «Entiendo», respiró Zoe con dificultad, con la mente llena de preguntas, emociones e incertidumbre. Pero una cosa estaba clara, no se marcharía, todavía no. Por primera vez, estuvo dispuesta a escucharlo. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos parecía un hilo frágil, a punto de romperse en cualquier momento. Finalmente, Zoe tomó el collar del escritorio y se lo puso alrededor del cuello. Su madre lo había dejado por una razón. Quizás no se trataba solo de Richard, quizás se trataba de Zoe, de darle la opción que su madre nunca tuvo. La mirada de Richard se posó en el colgante, con la respiración entrecortada. ¿De verdad nunca dejó de pensar en mí? Zoe tragó saliva con dificultad. «Nunca dejó de protegerme». Él asintió, comprendiendo. «No te pediré perdón ni hoy ni mañana. Pero si alguna vez quieres conocerme, no como Richard Lawson, sino como un hombre que cometió un terrible error, aquí estaré». Zoe lo observó, buscando engaño, arrogancia. No encontró nada, solo arrepentimiento, solo un hombre que había pasado décadas atormentado por una decisión que no podía retractarse. Retrocedió un paso, rozando el colgante con los dedos una vez más. «No sé qué sigue», admitió. Una pequeña sonrisa, casi triste, se dibujó en los labios de Richard. «Yo tampoco, pero quizás no importa». Zoe asintió. Entonces, con una última mirada, se giró y caminó hacia la puerta. Sin correr, sin irse furiosa, simplemente marchándose a su manera. No estaba lista para llamarlo padre, pero tampoco iba a cerrar la puerta.
Quizás algunas cosas no estaban destinadas a ser reescritas. Pero quizás, solo quizás, podrían reescribirse juntas. Zoe asintió. Entonces, con una última mirada, se giró y caminó hacia la puerta. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si cargara no solo con su propio dolor, sino con el peso de años perdidos. Dudó una fracción de segundo, pero no miró atrás. No porque no le importara, sino porque algunas heridas no sanaban de la noche a la mañana. Se alejó, no para borrar el pasado, sino para decidir si estaba lista para reescribir el futuro. No estaba lista para llamarlo padre, pero tampoco iba a cerrar la puerta. Quizás algunas cosas no debieron reescribirse. Pero quizás, solo quizás, podrían reescribirse juntas. La historia de Zoe demuestra que el pasado no tiene por qué definir el futuro. A veces, sanar no se trata de olvidar. Se trata de decidir qué sigue. ¿Qué crees que debería hacer Zoe? ¿Debería dejar entrar a Richard en su vida y darle la oportunidad de ser el padre que nunca tuvo? ¿O es mejor mantener las distancias y seguir adelante sin él? ¿Pueden el amor y el arrepentimiento sanar viejas heridas? ¿O algunas cicatrices son demasiado profundas para sanar? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber cuál crees que es el mejor final para esta historia. Si te gustó, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna otra historia impactante. Gracias por verla y nos vemos en la próxima historia.